Muy buenos días, mis queridos y queridas DAX Lover. Vamos a echar garbancitos al bote. Seguimos estudiando con nuestro maratón DAX Lover y viendo cómo la historia se repite, viéndolos en día, ¿no? De esta semana. Ahora vamos a comprobar el día y vamos a ver que estamos en el 7 de mayo, en el segundo volumen del maratón DAX Lover, en la página 106. 106, volumen 2, 7 de mayo. Fijaros como aquí el precio lo tenemos en 15 minutos, el precio como se lanza hacia arriba. Esta es la primera vela del Open que tenemos y vemos como en este caso llega a un máximo semanal, un nivel del semanal. Ya sabemos que los niveles semanales y diarios pues son zonas que el precio visita y que muchas veces reacciona, y cómo se recoge después el precio, o sea, como cuando llega a ese nivel pues nos da esta entrada. Fijaros las entradas que vemos aquí en este día, en el 7 de mayo. Vemos que el precio se lanza, rompe toda esta zona de acumulación, lanza y cuando llega al nivel ese del semanal, que además en este caso nos coincide con un psicológico, otras veces no coincide con psicológico, pero en este caso coincide, y vemos el tipo de velas que empieza a hacer. Como vemos que las velas empiezan a quedarse por aquí, que no son capaces, ¿no? Con mucho fleco por arriba. Fijaros la primera vela, fleco, está ya por debajo, cerrando por debajo, y aquí con fleco, y no son capaces de superar ese nivel que, volvemos a repetir, coincide con el semanal. Vamos a señalar para que se vea perfectamente. Se coincide con un nivel semanal, y aquí, si lo vemos ahora en este tipo de flecos que nos hace el precio, vemos perfectamente cómo rechaza este nivel psicológico después del precio lanzarse. A partir de aquí el precio ya no es capaz de superarlo. Vemos aquí toda esa zona que el precio no es capaz de superarlo y empieza a caer. Esto lo vamos a comprobar con el día. Ahora vamos a verlo, porque yo tomé una entrada. El día 6, ayer, vemos que el precio lo teníamos haciéndonos esas velas primeras del OP, nos hacía esa estructura alcista que vemos con esta vela pin bar alcista, pues incitándonos pues a llegar a la zona del máximo. Fijaros, si lo pongo más pequeñito, fijaros cómo llega a esa zona que era un nivel diario, que ya previamente había rechazado aquí una vez, rechazó también en el día de ayer y el día del jueves, y vuelve a rechazar de primeras, ¿no? Entonces, aquí vemos perfectamente cómo el precio, cuando llega a ese nivel diario, vemos la vela con fleco, y luego la siguiente vela que yo veo es esta vela de rechazo, esta vela pin bar bajista con rechazo. Es verdad que luego sube un poquito más, pero fijaros cómo retrocede a la media antes de seguir subiendo. O sea, en este nivel diario vemos reacción como hemos visto en el maratón de Lover. ¿Qué es lo que me hace a mí pensar en irme en esa entrada contra tendencia? Ya sabéis que a mí no me gustan las entradas de giro de contratendencia, me gusta más la de retroceso a la media, pero como he estudiado tantas veces el maratón de Lover y la operativa de Antonio, veo perfectamente cuando me llega al nivel diario, como que después de toda esta subida, que es la que hemos visto antes, la subida que nos hace el precio, esta subida, igual que el día 7 de mayo, cómo retestea esa zona. ¿Y cómo lo hace? Fijaros, me hace aquí esta vela pin bar bajista con volúmenes crecientes, y es lo que me hace irme en corto. Aspiro a 11 puntos, de 11 puntos me voy, ¿vale? Es verdad que luego vuelve a retestear la zona, o sea que hace un primer retroceso, luego vuelve a retestear la zona, y ahora sí, si queremos nos podemos ir aquí, en esta zona de aquí, con mucha más tranquilidad. Aquí, una vez que ya retrocede. Es verdad que no tenemos muchísimo espacio, puesto que la tendencia que teníamos era alcista, pero podemos tomar una entrada de giro sabiendo dónde estamos. ¿Dónde estábamos en este caso? Vuelvo a repetir, en el nivel diario. Estábamos en este nivel diario, y por eso yo, cuando veo esta vela pin bar bajista, pues me voy a por 12 puntitos y me voy rápidamente. Pero porque previamente ya sabíamos dónde estábamos, que estábamos ahí, ¿de acuerdo? En ese nivel diario donde el precio había rechazado mucho. Y nos coincide perfectamente con este tipo de entrada que vimos el día 7 de mayo en el libro Maratón de Lover, como el precio, cuando llega a un nivel semanal, rechaza. O sea, tenemos esa subida perfectamente, y cuando llega a nivel semanal rechaza, y aquí tenemos las entradas tan bonitas para irnos en corto. Practicar. Ahí las tenemos, comienza ahí el giro. ¿De acuerdo? Es donde comienza el giro, con ese tipo de flecos que vamos hacia arriba, y como las velas ya nos van cerrando por debajo del psicológico, que ya nos cierra por debajo del psicológico, y podemos entrar en corto. Esta, por ejemplo, si nos da hasta qué zona, hasta la zona del techo de la caja. Después de este primer impulso ya tenemos ese retroceso.
pero hasta el techo de la caja podemos tener esos puntitos. En el caso de ayer lo tenemos más complicado porque sabíamos que estábamos alcistas y lo único que teníamos es este primer rechazo. Por eso yo me voy rápidamente. Luego fijaros aquí, una vez fijaros en el nivel diario cómo se queda, que lo que hacen es estos bloques que estaban colocados aquí de las ventas, lo que hacen es venir a llevárselos. Pero fijaros cómo en esa zona ya el precio se queda que no es capaz de superarla. Fijaros ya aquí cómo se queda el precio y a partir de esa zona, de ese nivel diario, como el precio empieza a hacernos la estructura ya para irse en corto. ¿Vale? Fijaros aquí perfectamente después de ese impulso cómo viene y qué tipo de velas nos vuelve a hacer aquí. Otra vez nos hace ese tipo de vela. Ay, perdón, que me he cogido el recuadro. Este tipo de vela que hemos visto también en la zona esta de aquí arriba. ¿Vale? En esta zona. Fijaros aquí, ven las velas de rechazo y aquí también vemos ese tipo de velas. ¿De acuerdo? Así que vamos a seguir estudiando nuestro maratón de Lover porque así nos da muchísimas pistas porque la historia se repite. Entonces, si nos vamos fijando, vamos viendo perfectamente cómo coger luego ese tipo de entrada como la que yo cogí en el viernes, ¿vale? En contratendencia, sabiendo porque estamos en ese nivel semanal. Así que listo, equipo. Espero que os ayude y que sigáis estudiando en este magnífico libro. Chao.